Historia de la Navidad, por el padre Diego Jaramillo. Nos preparamos a celebrar la fiesta de Navidad. Para todos los creyentes repercute aún el mensaje del ángel. Os anuncio un gran gozo que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Lucas 2, 10, 11. Cada año en diciembre tenemos los cristianos la posibilidad de celebrar en oración, en la alegría y en el compartir fraternal una verdadera Navidad en el Espíritu Santo. Movidos por el Espíritu, podremos alabar a Jesús y como pobres de Yahvé superar las tentaciones del consumismo y de cualquier espíritu de carnaval. Recordamos algunos aspectos del misterio del nacimiento de Cristo. La patria de Jesús. Jesús nació en Judea, comarca situada en la ribera oriental del mar Mediterráneo, que hoy forma parte del Estado de Israel. La capital de Judea era Jerusalén, ciudad frecuentemente visitada por Jesús, que la amó con ternura hasta llorar por ella. Cerca de Jerusalén, 9 kilómetros al sur, se levanta Belén, que en tiempos de Cristo era una aldea pequeñita y de la cual que se cumplió la profecía de Miqueas, muy conocida por los judíos. Tú, Belén Éfrata, aunque la menor entre las familias de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Esa profecía es citada en el Evangelio de Mateo y a ella también aluden Lucas y Juan. Mateo 2, 6, Lucas 2, 4, 7, Juan 7, 41, 42. Los alrededores de Belén son fértiles. Rebaños de ovejas y de cabras se han nutrido en sus campos desde remotos tiempos. Allí, una noche mientras dormían el raso y vigilaban por turno su rebaño, unos pastores recibieron el anuncio de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Lucas 2, 14. El nombre de Belén en el idioma hebreo significa la casa del pan. Ese nombre se aplica muy bien al pueblito donde nació Jesús, verdadero pan de vida. La iglesia debe ser como un perpetuo Belén, pues en ella se debe ofrecer siempre el pan vivo que es Jesús a todos los hombres. La casa de Jesús. San Lucas, al narrar el nacimiento de Cristo, relata que María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenía sitio en el alojamiento. Lucas 2:7. Generalmente se cuenta que María y José estuvieron buscando hospedaje y que al no encontrarlo debieron ir a una cueva, pero no lo afirma el texto. Parece más bien decir que ellos estaban en un pobre albergue y como el espacio se hallaba plenamente ocupado, colocaron al recién nacido en el comedero de los animales que posiblemente estaría adosado a una de las paredes. En Roma, en la Basílica Santa María la Mayor, se veneran desde el siglo VI unas tablas que se decía formaban el pesebre en donde fue recostado el niño. El primer documento escrito que habla de una cueva es el diálogo de San Justino con Trifón a mediados del siglo II, 78-5-6. En el siglo IV el emperador Constantino hizo construir una basílica sobre una cueva en donde se decía que había nacido Jesús. Esa basílica que mejoró el emperador Justiniano en el año 540 todavía se conserva en Belén. Tiene una sola puerta de entrada muy baja, pues los cristianos la achicaron para impedir que los turcos entraran en ella a caballo. En esa iglesia se encuentra un altar y bajo él un lugar señalado por muchas lámparas y por una estrella de plata alrededor de la cual se lee: aquí, de la Virgen María, nació Jesucristo.
Que Jesús haya nacido en una cueva o en un pesebre o en un albergue no lo sabemos. Lo cierto es que cuando los magos llegaron a Belén, encontraron a Jesús en una casa. Mateo 2:11. Era el Salvador que venía a morar en las casas de los hombres. Marcos 2:1, 5:38, 14:3. Y que un día nos invitará a los hombres a morar en la casa de su Padre. Juan 14:2, 3. La familia de Jesús. El Hijo de Dios se encarnó y se hizo hombre, y no cayó desde lo alto como un aerolito. Verdadero hombre y verdadero Dios, fue un Dios encarnado, no un hombre deidificado. Para expresar este enraizamiento del Mesías en la familia de los hombres, dos evangelistas transcriben el árbol genealógico de Jesús. Mateo enumera a los abuelos del Señor, remontándose hasta Abraham, y Lucas lo hace subiendo hasta Adán, el primer hombre. Mateo 1:16, Lucas 3:23, 38. Entre los antepasados de Jesús aparecen reyes y profetas, e igualmente personajes desconocidos, de quienes solo se conservó el nombre. Algunos de ellos fueron sabios y justos, y otros fueron pecadores. Es curioso notar que en la genealogía del Señor mencionan 5 mujeres. La principal es María, la Inmaculada Madre de Jesús, pero las otras 4 son pecadoras, pertenecientes a pueblos gentiles. Tamar, un cananea incestuosa; Rahab, también cananea; Ruth, una prostituta; y Betsabé, una hitita adúltera. Como que al nombrar a los escritores sagrados hubieran querido decirnos que Jesús venía a salvar a los hombres de todas las razas, y que de tal modo era grande su amor por nosotros, que no desdeñaba ser hijo de pecadores. Pero como no todas las obras de los pecadores son malas, debemos notar que estas 4 mujeres tuvieron actuaciones importantes en la historia de Israel. Pero también podemos notar que en la vida de esas mujeres y en la concepción de sus hijos hubo una especial intervención de Dios, que sabe escribir derecho con líneas torcidas. Jesús fue hebreo, de la tribu de Judá, de la familia del rey David. Fue el hijo de David. Salmo 110:1, Mateo 22:44. Este título lo adquirió Jesús por herencia de José, su padre legal, el hombre justo que veló por él, y por María. La piedad de la iglesia venera también a los abuelos maternos del Señor, a Joaquín y a Ana, cuyos nombres no son mencionados en el Nuevo Testamento, sino en un libro legendario del siglo IV llamado Protoevangelio de Santiago. Los amigos de Jesús. Muchos personajes, además de María y de José, aparecen relacionados con Jesús desde su primera infancia. Primero, algunos son ángeles: el que visitó a María en Lucas 1:26, el que aconsejó a José, Mateo 1:20, 2:13, 19, los que anunciaron a los pastores la alegría de Navidad, Lucas 2:9-15. En los días anteriores al nacimiento se habla de Zacarías e Isabel, parientes de María, que con palabras proféticas llenas de Espíritu Santo aclaman al Mesías. También aparece Juan el Bautista, todavía sin nacer y ya gozoso ante la presencia de Jesús y de la Virgen. Lucas 1:42, 45, 67, 69. Cuando nace el Salvador aparecen los pastores que corren a Belén. Encuentran al niño recostado en el pesebre y al verlo dan a conocer lo que los ángeles les habían dicho y alaban y glorifican a Dios. Lucas 2:8-20. 8 días de nacido tenía Jesús cuando en el templo lo cargó en sus brazos un anciano llamado Simeón, quien recibió del Espíritu Santo carismas de conocimiento y profecía que lo llevaron a bendecir a Dios, a José y a María. Igualmente en esa ocasión estuvo Ana, una viuda casi centenaria, que alababa a Dios y hablaba del niño a quienes esperaban la redención de Jesucristo en Jerusalén. Lucas 2:25-38. Aparecen luego unos magos venidos de Oriente. La palabra mago equivalía a sabio y doctores de Persia.
según Cicerón, o observadores de la justicia y de la virtud, según Estrabón. El Evangelio de Mateo no dice que fueran reyes, ni tampoco habla de cuánto fueron las leyendas medievales del siglo VIII. Afirma que eran 3 llamados Melchor, Gaspar y Baltasar, pertenecientes a razas distintas. Lo cierto es que en el pasaje evangélico de la oración de los magos hay una espléndida idea. Jesús se manifiesta ante todos los pueblos de la tierra. La luz de la estrella que los guiaba es como un eco de la profecía de Balaam. Lo veo, aunque no para ahora, lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel. Números 24:17. Como consecuencia de la visita de los magos murieron los inocentes, primicias de los mártires, porque como tiernos brotes celaron al soplo de la primera persecución, ya que no solo por Cristo, sino en vez de Cristo perdieron sus vidas, como escribió San Agustín. Debieron ser pocos esos mártires, unos 10 o 15, porque más niños de hasta 2 años no suele haber en una aldea. Murieron ellos, pero quedó el resto, el espléndido niño que como nuevo Moisés habría de salvar a su pueblo. Finalmente aparecen en escena Herodes y los sumos sacerdotes y escribas que conocían las escrituras y no las aplicaron. Estaban cerca de Jesús y no lo conocieron. Herodes, un sanguinario rey que segaba cabezas como quien corta claveles en un jardín, fue como un nuevo faraón que en vano intentó destruir al nuevo Moisés. Entre los diversos episodios de la infancia de Jesús hay muchos parecidos con los sucesos de la infancia de Moisés, de Samuel, de David, como que los evangelistas hubieran querido subrayar estas semejanzas para decirnos de mejor manera quién era Jesús. La paz mesiánica. Los profetas habían dicho que al llegar el Mesías sobre el mundo reinaría la paz. Para reforzar su mensaje, dijeron que el lobo jugaría con el cordero, el leopardo con el cabrito, el novillo con el cachorro, la vaca con el oso, el león con los bueyes y el niño con la serpiente. Así describían la paz y la reconciliación de toda la creación. Isaías 11, 6, 8. Quizás esas imágenes bucólicas influyeron para que en nuestros pesebres se presentase el nacimiento de Jesús en medio de animales. Como San Lucas habla de pastores, fue fácil pensar en ovejas, aunque el Evangelio no alude a ellas. Además, se suelen colocar junto al pesebre un buey y un asno que tampoco menciona el texto sagrado. La causa de que se hable de estos animales parece ser el texto de Isaías. Conoce el buey a su dueño y al asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Isaías 1:3, 32:20. En las profecías de Habacuc, en la traducción griega hay un versículo que no aparece en el original hebreo, que pudo también influir en las traducciones populares. Dice: en medio de 2 animales te manifestarás, cuando estén próximos los años serás conocido, cuando haya llegado el tiempo aparecerás. En Roma hay sarcófagos ya en el siglo IV que tienen esculpidas imágenes de Jesús rodeado de ovejas o del asno y del buey, y en el siglo V San Jerónimo también menciona estos animales. Carta 108:10. El representar las escenas y personajes antes descritos por medio de los pesebres que suelen construirse en nuestras iglesias y hogares parece ser una costumbre iniciada, como cuenta el beato Tomás de Celano y San Buenaventura en 1223, 3 años antes de morir, por San Francisco de Asís, quien estuvo en Grecia e hizo preparar un pesebre. Mandó traer mucho heno junto con un asno y un buey. Delante de este escenario se celebró la Eucaristía, en la cual San Francisco, como diácono, cantó el Evangelio y predicó acerca del nacimiento del Rey, para todo lo cual había obtenido el permiso del romano pontífice. En nuestros pesebres, en muchos villancicos, el asno tradicional ha sido reemplazado por una mula.
¿Cuándo nació Cristo? Con exactitud no lo sabemos, ni la hora, ni el día, ni el año en que nació Jesús. Parece que fue de noche, pues era de noche cuando los ángeles se aparecieron a los pastores. Lucas 2:8. La liturgia en la misa de medianoche aplica a la Navidad. El texto que sobre la noche de la primera Pascua trae el libro de la sabiduría. Cuando un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente, cual implacable guerrero, saltó del cielo desde el trono real en medio de una tierra condenada al exterminio. Según Clemente de Alejandría, en Oriente, algunos fijaban para la Navidad diversas fechas: 20 de mayo, 20 de abril, 17 de noviembre. Querer averiguar esa fecha le parecía a ese escritor del siglo II una curiosidad demasiado atrevida. En el siglo III se hablaba del 6 de enero, del 28 de marzo. Finalmente en el siglo IV se estableció la fecha del 25 de diciembre. Quizás hubo dos motivos para fijar la Navidad en la última fecha citada. Al girar la Tierra alrededor del Sol, en una órbita elíptica, el día del año en que más lejos se hallan ambos astros se llama solsticio de invierno y es el 24 de diciembre. A causa de esta lejanía de la Tierra en el hemisferio norte, esta es la noche más larga y el día más corto del año. Al día siguiente, la duración de la claridad empieza a aumentar y el Sol se va acercando a nuestro planeta hasta el solsticio de primavera, el 24 de junio, cuando vuelve a alejarse. Basados en este dato astronómico, los paganos celebraban el día 25 de diciembre la fiesta del Sol Invicto. Posiblemente los cristianos reemplazaron esa fiesta con la de Cristo, verdadero Sol de justicia. Otro motivo parece haber sido el que antiguamente se ha fijado el 25 de marzo como la fecha de la creación, de la Pascua y sobre todo de la Encarnación. Entonces contaban 9 meses desde la anunciación del ángel a María y fijaban así el día del nacimiento. Tampoco podemos estar ciertos del año en que Cristo nació, aunque nuestros calendarios digan que vivimos en el 2020 después de Cristo. Lo más posible es que no fuera así este suceso. Esto se debe a un error que cometió el monje Dionisio el Exiguo en el siglo IV. Antes, en efecto, se contaba el tiempo a partir de la fundación de Roma o de acuerdo con las Olimpiadas. Pero cuando el monje Dionisio quiso calcular el nacimiento de Jesús, cometió un error. Sin embargo, podemos pensar que lo importante no es satisfacer la curiosidad respecto al momento preciso en que Jesús nació, sino aclamar el amor de quien quiso revestir nuestro ser humano en la plenitud de los tiempos. Gálatas 3:19. Y reconocer que Él es el Señor de la historia y que a Él están sometidos los días y los años, pues Él es eterno Señor Jesucristo. Si te ha gustado esta historia de la Navidad, esta historia de la primera formación del pesebre, puedes compartirla, darle clic y suscribirte a mi canal. Amén.